Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham, Raha Kwetash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahweh es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahweh, que significa el que salva o el Salvador. Y Raha Kwetash es el Espíritu Santo. Ok, doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, como fue prometido, nos han enseñado esta verdad y nos han guiado bien. Ok, aquí en otro video. Y este video va a seguir en la segunda parte de el otro, mi último video. Y es básicamente, porque en el primer video entramos en las diferencias, o más bien entramos en Romanos 9, 10 y 11, en un resumen, ok, explicando el, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo, man? Explicando la doctrina central para quién va, ok, o mejor decirlo, de quién es este evangelio, o para quién es este evangelio. Ok, y vimos que, o hemos mencionado que Israel era como puntos aquí, man. Ok, en Romanos 9, you know, Pablo hizo una aclaración de que esto es exclusivamente para Israel. En Romanos 10, y cuando vas a versículo 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y explicamos que estos griegos a los que se les está llamando son israelitas que adoptaron las maneras y costumbres y perdieron su identidad, se descarrilaron, ¿ok? Y el Señor ha mandado por ellas. Hemos entrado en videos que esto es, uh, en el Antiguo Testamento el Señor es, la fundación de su ministerio está prometido en el Antiguo Testamento para los hijos de Israel, para nosotros, man. Nosotros somos los israelitas, ¿ok? Y el Señor solo prometió a nosotros, y lo hemos estado viendo, nomás les estoy dando una introducción, ¿ok? Para retomar lo que se ha dicho en estos videos, man, ¿ok? Estos griegos son los israelitas. Después en Romanos 11, ¿ok? Empezando en versículo 17, habla de ramas de olivo silvestre. Y explicamos que solo a Israel se le ha conocido como un olivo. Y explicamos la palabra silvestre, que significa perteneciente a la selva, algo salvaje, que es una manera de describir a un israelita, porque solo a Israel se le ha llamado un olivo, que está en un estado salvaje, en un estado gentil, ¿ok? Y ellas han sido traídas de regreso a ¿cómo se llama? A la raíz principal, ¿ok? Fueron injertadas. Alright, y esto está hablando exclusivamente de israelitas que perdieron su rumbo. Y todo eso regresa el, um, a las bases, sí, a las bases, a la fundación del Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque todo eso fue prometido a nosotros, man. ¿Ok? So, tengo una palabra antes de empezar porque ahora en Romanos 10 y 11, perdón, 10 y 12 dice que no hay diferencia entre judío y griego. Alright, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Ok, so, invocan. Eso fue una promesa para Israel. Ok, que pasó hace 2000 años y volvió a pasar. ¿Por qué? Porque eso era profecía. Ok, teníamos que caer en un estado muerto y el Señor nos iba a volver a levantar. Pero anyways, alright, tengo aquí... um, ¿Dónde está? Ok, porque le pregunté que en la escritura, en la Biblia, hay palabras, yo le dije dos, pero me di cuenta que hay palabras en griego, ok, que se hacen referencia a griegos, ok, y como por ejemplo aquí, ok,
No, y otro punto también, porque le dije. ah, ah, dice, los que vivían en Galia o en zonas fuera de Grecia, dentro del Imperio Romano, aún se le conocía como griegos. Dice, sí, en gran parte del Imperio Romano, bajo la perspectiva del Nuevo Testamento, los habitantes de Galia, así como de España, en el norte de África o Asia Menor, que esos eran regiones donde Grecia, el Imperio griego, tuvo influencia con el Imperio Romano, ¿ok? Porque cuando vas aquí, Imperio griego, tuvo estas conquistas y se le llamó a eso, empezó la helenización, que era convertir a la gente a practicar las costumbres de los griegos, ¿ok? So, cuando vino Roma, Roma absorbió la cultura clásica, que es la griega, y la expandió y la llevó a las regiones que fueron conquistadas, man. ¿Ok? Como España, porque también el mapa del Imperio Romano. Porque hay una frase, ¿ok? Hay una frase que dice... ah, no está aquí, pero la tenía. Que era básicamente, ¿dónde está? ¿Dónde está, man? Bueno, era básicamente que... a ver. Que Roma conquistó y fue cautivada. No, Roma conquistó... Oh, ya. Oh, sí, aquí dice. La Grecia, la Grecia cautiva cautivó al salvaje vencedor. ¿Ok? Y resume cómo Roma conquistó militarmente el mundo mediterráneo, pero terminó adoptando la cultura, la literatura, la filosofía y la religión de los pueblos vencidos, especialmente de los griegos, que eso es espiritual, man. Porque nosotros sabemos que los griegos solo fue una transición para Roma, pero es la misma gente, ¿ok? Y esa escritura, o una escritura lo respalda, que es Apocalipsis 13, ¿ok? Porque Apocalipsis 13 te está hablando de una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ok? Que representa al Imperio Romano en su tiempo, porque tienes la cabeza que era el dragón, que era la principal, que es el Imperio Romano, ¿ok? Hoy en día se le conoce como la OTAN, porque es el mismo Imperio Romano reencarnado. Estamos viviendo en la cuarta bestia, porque acuérdense, Daniel 4 especifica que hay, perdón, Daniel 7 especifica que hay 4 bestias. Estamos en la cuarta bestia, no más que Roma tenía que pasar por un proceso, ¿ok? En el que cayó, alright, pero ese es, so, como dice aquí en Apocalipsis 13 y versículo 2, ok, Apocalipsis 13 y 2, voy a ir al punto. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, ok, ¿y por qué es que pone esto? Porque está diciendo sus principios, cómo inició, porque esta bestia está hablando de un conjunto de una nación que está gobernando, ok, es una nación que está gobernando, igual que en Daniel 7 te lo explica, son naciones que se iban a levantar para gobernar. Lo mismo que está pasando aquí, ¿ok? Y esta bestia, dice que vi, era semejante a un leopardo. ¿Por qué? Porque empezó con los griegos.
Alright. Y sus pies como de oso, que esto describe de quién les va a traer el fin. Alright. Y es su misma gente, ok, que representa a los rusos. Alright. Dice, y su boca como boca de león. Y esta boca de león representa a Gran Bretaña. Ok, ¿por qué? Porque Gran Bretaña tienes las finanzas, man. Y tú sigues el dinero. Alright, y ¿sabes qué? Dejen saco esta información que tenía ahí guardadita y este es el preciso momento para sacarla. So, deme un momento. Ok, so este es de una conversación. So yo le dije, ¿por qué Inglaterra es muy influyente en el sistema global? Dice que es debido a su legado imperial histórico. Porque acuérdense, el león aquí en Apocalipsis 13, ok, el león aquí en Apocalipsis 13 representa el rey. Alright, so cuando vamos aquí, ¿dónde está? Aquí, dice, debido a su legado imperial histórico, su dominio del idioma inglés, su poder financiero centralizado en Londres y su masiva exportación de cultura popular. Ok. Bueno, voy a ir al punto. So, le dije, ¿por qué se diría hipotéticamente que es el rey? Dice, el término rey o reina se usa de forma metafórica o geopolítica para referirse a Inglaterra, que es Gran Bretaña, en el tablero mundial debido a su rol histórico como la potencia central, colonizadora y arquitecta de las reglas globales modernas. ¿Ok? Aunque hoy existe superpotencias con mayor influencia económica y militar como Estados Unidos o China, a Inglaterra se le podría llamar así hipotéticamente por las siguientes razones de peso. ¿Ok? Creadora de las reglas del juego. ¿Ok? Diseñó el sistema financiero moderno, el comercio marítimo global y las leyes comerciales en el mundo aún que el mundo aún utiliza. ¿Ok? Dice el origen del imperio global. El imperio británico fue la pieza maestra que conectó y colonizó territorios en todos los continentes, unificando el comercio mundial bajo su corona. ¿Ok? Madre de la superpotencia actual. Estados Unidos, el actual líder global, nació directamente de las colonias inglesas, heredando su idioma, leyes y modelo económico. Que eso también es bíblico, man. Ok, esto es, Jeremías dice que tu madre se avergonzó. Ok, y también en Apocalipsis 17 habla de cómo la octava bestia viene de entre las siete. Porque es siete nada más. Y es la sexta que revivió. Ok, hemos entrado en videos, man. Alright, so dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, que es Roma. El dragón es Roma. ¿Ok? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Ok? So eso es eso está contando lo que le pasó a Roma. ¿Ok? Que pasó en un estado, como se le conoce, la era de la era oscura. Ok, la era oscura, man. Damn, se me acaba de olvidar. La edad oscura, perdón. Edad oscura. Ok. Y no era porque falta de información o retroceso material. Simplemente era porque los edomitas, la cultura greco-romana, la cultura clásica, junto con su gente, estaban en un estado bajo. Hasta es espiritual que se le ponga oscura, oscuridad. Ok, estaban en tinieblas, man. Anyway, so todo esto el punto que traje era ¿por qué? Porque este sistema, esta gente que está gobernando hoy en día, los autoproclamados hombres blancos, regresan a Roma, regresan a Grecia. Hasta ellos mismos lo dicen, man. Ellos dicen que su legado regresa a Atenas, que es Grecia. ¿Ok? Y hay muchas comparaciones paralelas, o hay muchos paralelismos entre Estados Unidos y Roma, que Roma adoptó a los griegos,
¿Por qué? Porque regresa sus principios hasta los griegos. ¿Ok? So eso es algo que se iba a mencionar en este país, digo, en este video, porque va a servir para hacer la diferencia de un griego a otro griego. ¿Ok? So, regresando al punto principal, man. Oh, aquí estaba, man. Aquí estaba la que estaba buscando. La Grecia cautiva cautivó a su rudo conquistador. So, ok, regresando aquí. Ok, en gran parte del Imperio Romano y bajo la perspectiva del Nuevo Testamento, los habitantes de Galia, okay, de las regiones básicamente que el Imperio Romano conquistó, se le incluía dentro del concepto de griegos o gentiles. Okay. En el mundo mediterráneo del siglo I funcionaba con lógicas culturales muy específicas que aclaran perfectamente cómo se agrupaba a un galo en esa época. Okay, a un galo o a un español o a un africano. Okay. La división del mundo según los judíos. Para la mentalidad de los autores bíblicos que eran judíos, eran israelitas, okay, el planeta se dividía únicamente en dos categorías espirituales y culturales. Por eso es importante entender esto, man. Okay. Los judíos, que eran los israelitas, que sabemos que somos el pueblo escogido, que siempre va a ser y lo somos, man. Que lo somos y siempre lo seremos, man. Okay. Los griegos, que eran los helenas, todo el resto del mundo pagano. Ok. So, en nuestra cultura, nosotros dividíamos a los griegos y los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos o los israelitas éramos nosotros los israelitas y los griegos representaban a las demás naciones. ¿Por qué? Porque fueron helenizados. Estaban bajo la influencia, en su mayoría, ¿verdad? Porque también hay otra palabra, como dice aquí, la división del mundo según los intelectuales romanos. Y Pablo también habla de ello, ¿ok? También lo menciona, como los bárbaros, ¿ok? Los ciudadanos romanos y la élite de la época, el imperio se dividía según el grado de educación grecorromana. El mundo civilizado, quienes hablaban griego o latín y participaban de la sofisticación de las ciudades del imperio. A este bloque culturalizado se le consideraba generalmente el mundo griego o helenizado. ¿Ok? Dice los bárbaros, aquellas personas que vivían en las fronteras, en zonas rurales profundas o tribales, como los galos no asimilados, los germanos o los britanos, que no hablaban ni griego ni latín. ¿Ok? Por esa razón, el propio Pablo hace una doble distinción en Romanos 1 y 14, a griegos y a bárbaros. ¿Ok? Porque también había hermanos que no nada más se le consideraba griegos, sino también bárbaros, dentro de esta misma división. Alright? But anyway, eso es algo que quería mencionar, porque yo no lo sabía y lo quería compartir. Ok, de todo esto, en el tiempo de los apóstoles, la palabra etnos era para referirse a cualquier griego. ¿Ok? Ya sea por raza o conquistado como helenizado. Y que ahora su identidad es griego. Alright, dice, y hay otra palabra que es helenistas. ¿Ok? Espero que esté teniendo sentido, hermanos. You know. Como dice aquí, el alcance de Heleno, que era el griego. En el siglo I, esta palabra ya no era exclusiva para los nacidos en la península de Grecia. ¿Ok? Por el fenómeno de la helenización mundial. Helenos se usaba para griegos de raza o sangre, o personas de pueblos conquistados como los sirios, los efesios, gálatas, egipcios, que adoptaron el idioma, la vestimenta, la educación y la ciudadanía cultural griega para efectos prácticos del Imperio Romano. Su identidad social y lingüística era griega. ¿Ok? En el contexto judío
se convirtió en la palabra general para referirse a cualquier gentil. Toda persona del mundo que no, bueno, entre paréntesis yo no lo leería, man. Alright, porque había griegos que no sabían que eran israelitas. ¿Ok? So, el punto número 2, helenista. Esta palabra se reserva como un fin muy específico. Se usaba para marcar una subcategoría muy clara. Personas que eran 100% judías por religión, fe y linaje. Ok, más bien lo voy a aclarar. Personas que sabían que eran judías por religión, fe, linaje, pero hablaban y vivían como griegos. Ok, y un ejemplo que siempre, hermanos, ponemos es como aquí en América. Tienes a unos americanos que han perdido, unos mexicanos, americanos que han, después de a la cuarta generación, ya no hablan inglés, digo, ya no hablan español, no se visten como mexicanos, un ejemplo, mexicanos, y si se mezclan con una edomita, una mujer blanca, o con una china, whatever, sus hijos van a nacer diferentes y van a perder su completa identidad. Pero tienes a otros que tiene tal vez la segunda generación que habla inglés y español, ¿ok? Y todavía se viste y está influenciado o sabe que es un llamado mexicano, man. Eso es el ejemplo, ¿ok? Eran judíos de la diáspora, nacidos en lugares como Tarso, como Pablo. Pablo nació en Tarso, Alejandría o Roma, ¿ok? Aunque guardaban la ley de Moisés, asistían a la sinagoga y adoraban al Dios de Israel. Su mente operaba en el idioma griego y leían las escrituras no en hebreo, sino en griego, como la Septuaginta, ¿ok? Que es la traducción griega del Antiguo Testamento. ¿Ok? So quería sacar esa información, man. ¿Ok? Ahora, haciendo la distinción, porque estos griegos a los que les llegó la palabra y la aceptaron, claramente dan testimonio, como dice en Romanos 8 y 16, que su espíritu da testimonio de que son hijos de Dios. Somos hijos de Dios, man. Somos israelitas. ¿Ok? Este es el punto. Ahora vamos a pasar al otro punto de los otros griegos, man. ¿Ok? Porque en Joel 3, como mencionamos, Joel 3 y versículo 6 está hablando de unos griegos, pero es importante entender de quién está hablando estos griegos, man. Y estos griegos está hablando de los edomitas. Y para eso era como entramos en Apocalipsis 13. Ellos regresan a los griegos porque su poder regresa hasta allá con Alejandro Magno, man. ¿Ok? Vamos a leer Joel 3 y versículo 1, porque vamos a ver quiénes son estos griegos, man. Porque Joel 3, 1 al 6 está hablando del trato transatlántico que tenía una ruta comercial que era el comercio triangular. ¿Ok? Y también el comercio o trata de esclavos del Índico, trata árabe. ¿Ok? Que en resumen, estos dos, los camitas y los árabes, ellos estaban vendiendo a los israelitas que estaban en África y los estaban vendiendo a los hijos de los griegos, ¿ok? A los descendientes de los griegos, que son los edomitas, man. Estos sí son de raza pura. Y ahora ellos no son los griegos originales, man, ¿ok? Porque griegos originales regresan a Jafet, pero ellos, los etruscos, ellos robaron y expulsaron de su tierra a la nación, man, a esas naciones, man, y se apoderaron de sus tierras, ¿ok? Vamos a ir aquí, man, alright, porque Joel 3 y 1 dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, que estamos viviendo en estos tiempos, man, ok, el Señor nos está preparando todo esto para reunirnos, para sacarnos a nosotros de esta situación, man. Dice,
reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Que el valle de Josafat está hablando de Arabia Saudita. Digo, del Medio Oriente, que es, cuando tú lo pones en la escena, right, ese es el lugar donde se va a pelear la Tercera Guerra Mundial, sí o sí. ¿Por qué? Por factores actuales. Nomás tienes que ver qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, man, con todo esto de el estrecho de Hormuz y el comercio que pasa por ahí. Hay conflicto ahí, man. ¿Ok? Y se está más y más haciendo grave, man. Se está agravando. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo esto. Ese lugar en el Valle de Josafat, que es en Medio Oriente, o en ese lugar, va es un enfoque de interés, de gran interés para las naciones, man. ¿Ok? Y hemos entrado en ese video, en estas razones. Ustedes pueden buscar, man. ¿Por qué razón se llevaría a una tercera guerra mundial en esa región del Medio Oriente? ¿Ok? Por las crisis comerciales que están pasando, por toda la energía, el comercio que pasa por ahí, y te va a dar, como analistas han dicho, es posible que ahí pueda pasar. ¿Por qué es posible? Porque el Señor lo hace todo sistemáticamente, man. ¿Ok? Dice, como la lluvia. Porque esa es una escritura, Isaías creo que es 45. Ok, 45 y 10, yo creo que es. No. Ok, creo que es. Mi palabra es como la lluvia. Isaías 55. Ok. Ok. Isaías 55 y 10. Ok. Ok. Salah, hermanos, tuve que hacer algo rápido. Pero como dice aquí, Isaías 55 y 10 dice: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Ok? Y esta metáfora de cómo el Señor habla de la lluvia, la nieve que riega y todo eso es porque es causa y efecto. ¿Ok? Causa y efecto. Algo produce algo que produce algo que produce algo para llegar hasta la meta. ¿Ok? O para lo que se dijo que se tiene que hacer. Así es como el Señor lo hizo. Porque cuando ves tú lo que pasó en Arabia Saudita y todo este conflicto que hay del petróleo y todo eso, se necesitaba petróleo antes de que se supiera que ese lugar era rico en petróleo. ¿Por qué lo hizo así el Señor? Ya ves, porque así su palabra tiene que ser. Es un enfoque grande, man. ¿Ok? El estrecho de Hormuz, man. Alright. Y esa región es tan esa región como el Medio Oriente. Vamos a ver, man. Le pregunté. Man, el estrecho de Hormuz y el Medio Oriente tiene un interés mundial enorme porque concentran las mayores reservas de petróleo y gas del planeta y controlan la ruta principal por donde viaja la energía que mueve la economía global. ¿Ya ves? Ese es un resumen, man. ¿Ok? Por eso es de que es uh, tan grande en interés, man. ¿Ok? Las naciones están... Y es lo que el Señor va a hacer. Alright? Porque este es en este lugar, ¿ok? En esta región, vamos a ver. Toda esta región, Arabia Saudita, es de un interés
alright, donde se va a llevar la tercera guerra mundial, man. Ok, ahí es donde el Señor dijo que las iba a reunir. Alright, so regresando. Dice Joel 3:2, dice, allí reuniré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ahora aquí otra vez lo vuelve a decir, man. Israel mi heredad. Aquí no está diciendo Israel y las demás naciones que crean en mí. No, man. You know? Porque así es todo el Antiguo Testamento, así es específico a quién son las promesas. Alright? Como siempre hemos dicho, man. La única promesa que fue universal tanto a animales como a las demás, como a todo, fue el arco iris. Ese fue el único pacto que el Señor hizo con las naciones. O más bien con todo, no nada más con ellas, con todo y todos. Alright, el arco iris. ¿Qué significa? Que el Señor no iba a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. ¿Ok? Dice... y eso servía para algo visual. Porque nomás pongo en contexto histórico, en el contexto de ese tiempo. Cuando no llovía y cuando llovió se llenó de un diluvio. Ahora las naciones después del diluvio, que sabían del diluvio, imagínense, llueve otra vez, pánico iba a existir, pero iban a ver el arco iris, que era algo que decía, no vamos a volver, no se van a volver a morir por esto, man. No todo el mundo, ¿ok? Pero anyways, dice, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron a los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Ok, so voy a leer todo esto, y vamos a entrar en información de el Tratado Transatlántico, ok, que lleva la ruta comercial del comercio triangular. Ok, dice, y también, ¿qué tengo yo con ustedes? Tiro y Sidón. Alright, y Tiro y Sidón son naciones que eran camitas, descendientes de Cam, ok, que estaban en la región de Canaán, que regresan a Cam. ¿Y por qué es que pone Tiro y Sidón? Porque cuando vas a la reputación de Tiro y Sidón, uh, la reputación histórica de Tiro y Sidón fue la de ser las más grandes mercaderes y navegantes de la antigüedad. Pero también cargaron con una fuerte reputación de traficantes y codiciosos en textos bíblicos. Alright, so son traficantes, son mercaderes. Y ellos son los perfectos. ¿Por qué? Porque estos camitas eran los que estaban agarrando a nuestra gente. Ok, acuérdense, esto fue por juicio para nosotros, man. Ok, y el Señor usa las naciones para nosotros, para castigo, man. Sondervan. Alright, so como dice aquí, dice Sondervan en la Biblia. Un diccionario bíblico, perdón, dice Cam o Ham, que Ham en el inglés es para Cam, que son los camitas. Dice, el hijo menor de Noé, probablemente nacido alrededor de 96 años antes del diluvio, y uno de las 8 personas que vivió durante el diluvio. Él llegó a ser el progenitor de los negros, o de la raza negra, no de los negros, alright, porque aquí hay una distinción, ok, no de los negros o negros, pero de los egipcios, los etiopíes, los de Libia y los canaanitas. Y canaanitas estaban, ¿quién eran? Tiro y Sidón, ok. Ok. So, y como dice aquí, si Cam era el padre o el progenitor de las razas oscuras, pero no de los negros, o mejor afrodescendientes, entonces, ¿quiénes somos? ¿Ok? Y la respuesta es de que ustedes son los israelitas. Somos israelitas, man. ¿Ok? Y hay una gran distinción. Miran a esta familia. ¿Ok? Una gran distinción
que podemos notar es que ellos tienen ropa. ¿Ok? Los africanos que son camitas, no visten ropa, man. Andan todos ahí pelados y encuerados, man. ¿Ok? Sucios. Ahora nuestra gente vive entre ellos, man. ¿Ok? Pero mira qué es eso, man. Oh, ¿sabes qué? Mira esto. Oh, shit. Anyway, no quiero hacer esto largo, man. You know. ¿Ya ves? Anyway, you know. So, ese es el punto. So, Tiro y Sidón, ¿quiénes eran? Eran los mercaderes. ¿Quiénes son? Los camitas. ¿Quiénes son los camitas? Los que hoy se conocen como africanos. Ok, hay una gran diferencia. Ok, ahora los árabes. Porque aquí en Joel 3 dice, y también que tengo yo con ustedes Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea. Ok, como dice aquí, ok, como dice aquí, alright, ok, como dice aquí, dice, geográficamente la antigua Filistea ocupaba la costa sur del Levante. Con las migraciones y conquistas a lo largo de los siglos, esa región y sus poblaciones quedaron plenamente integradas al mundo árabe e islámico. Por lo tanto, en la geografía profética, el bloque de Filistea se alinea directamente con los comerciantes y califatos árabes. ¿Ok? Los árabes. ¿Right? ¿Por qué? Porque cuando ves el mapa uh, de la trata de esclavos, mira lo que estaban haciendo. Por un lado, los africanos estaban vendiéndoselo para traerlos a las Américas. ¿Ok? Que sabemos que ¿quién conquistó las Américas? Los llamados europeos. ¿Ok? Los hijos de los griegos, man. ¿Ok? Y del otro lado, tenías a los árabes vendiéndole a las costas de la India y de estos lados, pero adivina quién estaba gobernando en estos lados, man. ¿Ok? Adivina quién, man. Alright, so como dice aquí, vamos aquí. Um, ¿Dónde estaba, man? So yo le dije aquí, los comerciantes árabes y afro-swahilis, si lo estoy diciendo bien, le vendieron cientos de miles de esclavos directamente a las potencias europeas en el Océano Índico. Aunque los árabes enviaban la mayoría de sus cautivos hacia el Medio Oriente, descubrieron en los europeos a un comprador sumamente lucrativo que pagaba con armas de fuego, pólvora y textiles de la India y monedas de plata. Ok, adivina quiénes eran esos, man. Eran edomitas, los hijos de los griegos, man. Ok. So, ese es el punto, man. Ok. Entrando en un poquito de historia. Ok. So, regresando a Joel 3 y 4, dice, ¿quieres vengarse de mí? Y si de mí se vengan, bien pronto haré yo recaer la paga sobre su cabeza. ¿Ok? Porque el Señor los va a juzgar, man. Dice, porque has llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metiste en tus templos. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. ¿Ok? Que eso es lo que pasó, man. ¿Ok? So, ¿quiénes eran los hijos de los griegos? Son estos autoproclamados blancos, man. Ellos son, ¿ok? Gentiles naturales. ¿Ok? Dice, he aquí yo les levantaré del lugar donde los vendiste y volveré su paga sobre su cabeza. Y venderé a tus hijos y tus hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Yahweh ha hablado.
¿ok? Y esto quiere decir que ellos van a ir en esclavitud. Pero, espera un momento, ¿no que los griegos también eran salvos? No, porque hay un choque. Porque en la escritura hay dos tipos de gentil. Un gentil natural, que es lo que estamos hablando. Esto está hablando de gentiles naturales. ¿Ok? Los árabes, los camitas, los edomitas, todos fuera de la nación de Israel. ¿Ok? Y tienes a los gentiles israelitas que se convirtieron. ¿Ok? A las prácticas y cosas de las otras naciones, man. ¿Ok? So, quería traer esto porque hay una distinción entre los griegos que se está hablando del Nuevo Testamento y que aceptaron la palabra, porque hay otros que no lo aceptaron. Y hay de dos. O es un gentil natural o es un israelita que rechazó la palabra, porque también iba a haber. ¿Ok? Pero 100% seguro es que los griegos que aceptaron la palabra en el Nuevo Testamento eran israelitas que se habían convertido y adoptado las maneras de los griegos, man. ¿Ok? Y contraste con estos griegos. Ahora, estos griegos, ¿ok? Como entramos un poquito de información ayer, Joel 3 o Joel, el libro de Joel, no se sabe exactamente cuándo se escribió, pero lo que sí saben es de que no se escribió después de los griegos, después de Alejandro Magno, fue antes. Esto era profecía, ¿ok? Y no era profecía para ese tiempo, sino para este tiempo, hace unos 600 años, man, ¿ok? O más bien 400 años, man, 400, 500 años. ¿Hace cuánto tiempo fue el...? Ya, fue como 400 años, o dice... Yup, el comercio transatlántico de esclavos comenzó hace aproximadamente 501 años. ¿Ya ves? Que fue aquí. Oh, y no nada más esto, man. ¿Ok? Porque... como dijimos, el comercio triangular. Ok. Como dice aquí. Dice, es el comercio triangular. Es iniciado por Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda. Y adivina quién estaba ah, ah, um, financiando estos barcos, man. Adivina. Pues los edomitas, man. Amalek. Las gorras chicas, los llamados judíos de hoy en día. Ok, los israelíes. Ok, dice... en el siglo XV y XVI, a los que en el siglo XVIII se sumó España. En Europa se cargaban los barcos con manufacturas de las cuales las de menor valor eran vendidas en África a cambio de esclavos suministrados por las élites y comerciantes locales. Ya ves que eran los camitas. En América, los esclavos y manufacturas eran vendidas y se cargaban productos coloniales de retorno a Europa. ¿Ok? Y no nada más se cargaban bienes que se producían aquí. También gente, man. Gente era llevada para allá. Y con esto el Señor nos dispersó por todo el mundo. De este lado los esclavos, digo los africanos o los camitas para la tierra que se llama América, que eso era profecía también. Y del otro lado, ¿cómo se llama? Los árabes vendiéndonos al este. ¿Ok? Y como dije, eso era profecía porque... Miqueas 4:10 dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad, que es de Israel, de nuestra patria, que de nuestra tierra, y morarás en el campo, que es la dispersión, ¿ok? Y llegarás hasta Babilonia, ahí serás librada, ahí te redimirá Yahweh de las manos de tus enemigos. ¿Por qué es librada?
¿Por qué ibas a ser esclavo, man? Somos esclavos, man. ¿Ok? Y no nada más, menciona Babilonia porque Babilonia es el epicentro de juicio y de salvación. Pero en todo el mundo, man. ¿Ok? El campo representa el mundo. ¿Ok? So dice, the Babylon there shall be delivered. Ok, not the Zal. Not the Zal. Not the Zal. To snatch away. Dice, entregar, rescatar. Ok. Liberarse, ser arrancado o retirado. Ok, quitar, arrebatar. Ya, porque eso es lo que el Señor va a venir a hacer, el arrebatamiento. Ok, arrebataremos. A ver, un momento. Como dice la escritura, Primera Tesalonicenses 4:17, wow. Ok, me. Ok, aún, me. Ok, Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, porque este es básicamente, hay hermanos que ya son inmortales desde ahora. Y hay hermanos que van a tener que morir por esta causa. Ok. Pero anyway, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aléntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Ok? Man, man, después de Joel 3 y versículo 8, después de versículo 8 es versículo 9. Dice, proclame esto entre las naciones, proclamen guerra. Despierten a los valientes, acérquense hombres de guerra. Esto es la preparación para la tercera guerra mundial. Y adivinen quién va a venir. ¿Ok? ¿Quién va a venir, man? El Señor. ¿Ok? Y esto prepara el camino, por así decirlo, ¿verdad? De la otra parte que tengo de los ovnis. Por eso es que no he cerrado todas estas ventanas, porque quiero hacer una parte 2. Pero anyway, ok, Apocalipsis 2:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ok, esta guerra en los cielos, esto va a pasar, ¿eh? Y no ha pasado, porque nunca antes en la historia se ha visto aviones de guerra volando, sino hasta este tiempo, man. Y no ha visto una guerra en los cielos con el Señor, con dioses, o el Señor Yahabushai con los ángeles, man. ¿Ok? Pero anyway, man, espero que esto haya sido edificante. Espero que el punto haya sido claro. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakwetash. Hasta la próxima. Shalom.